prohibido olvidar. Súbame, prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar a través de todas las redes sociales de la plataforma comunicacional Punto de Corte. Quien les habla, Nickmer Evans, que conduce este programa, que es parte de esta plataforma que ha sido merecedora del Premio Valores Democráticos 2022 otorgado por la Universidad Católica Andrés Bello. Hoy vamos a hacer un programa especial sobre Aquiles Báez. Vida, obra, proyección, aporte cultural imperdible. En el segundo segmento vamos con nuestra editorial con Aquiles Báez y después vamos a tener con nosotros a Alejandro Brusual, especialista en el área del estudio musical, y nos va a dar luces en relación con el importante aporte de Aquiles Báez para nuestro país y para el mundo entero. En este primer segmento vamos con 3 noticias que hemos seleccionado para desmenuzarla, para aproximarla, para verla en carne viva y comprender realmente cuál es el metamensaje que está detrás de esta información. De nuestro portal de la casa, el AISAMI presentó nuevas pruebas contra Rafael Ramírez y el caso de corrupción en PDVSA. Que sirva este titular como excusa, información que pueden ubicar en el portal puntodecorte.net para seguir entendiendo este entramado realmente dramático de visibilización de una serie de acciones que dilapidaron la riqueza de los venezolanos y que nos ha traído a hoy. Todo este desastre que pone en evidencia tanto el exalcalde de Guanta como ahora las denuncias hechas por el gobierno de Maduro, por cierto, a una junta directiva que no mencionan, en donde el propio Nicolás Maduro era parte de la junta directiva de PDVSA. Me pregunto, ¿es este el reconocimiento de la ineptitud de Nicolás Maduro como miembro de la junta directiva de PDVSA? En el hecho concreto de haber admitido y firmado y avalado todas las acciones de Rafael Ramírez en su momento, y después señalar que Rafael Ramírez es todo lo que están señalando, pero con el aval de todos los que eran miembros de esa junta directiva. ¡Wow! Yo llegué a ser presidente de una junta directiva de la Escuela Venezolana de Planificación, que era una fundación. Y éramos 5 los miembros de la junta directiva. Ahí no solamente yo fui responsable de las cosas que firmé, y por encima de mí estaba el ministro, a quien yo le consultaba permanentemente todos los temas de ejecución de recursos en función de lo previsto en esa Escuela Venezolana de Planificación. Pero todos los directivos de la junta directiva de la Escuela Venezolana de Planificación, que es una fundación, eran corresponsables conmigo de firmar los puntos de cuenta y todos los elementos de ejecución, tanto de obras, las pocas infraestructuras que había, pero en general de toda la ejecución del presupuesto académico que correspondía a esta escuela. Si yo era señalado por algo, no tenía yo la exclusividad de la responsabilidad del manejo administrativo, era toda la junta directiva, que estaba constituido, por cierto, en aquella época por viceministros y por gente de alto cargo dentro de la administración pública. O sea que me pregunto una cosa, cuando usted pone el dedo al frente, ¿cuántos dedos se le ponen al contrario para señalarlo también a usted? Por lo menos 3. Usted señala con 1, se va otro para el lado, pero vienen 3 para acá. Cuando Tarek El Aissami señala a Rafael Ramírez, ¿cuántos dedos se le están devolviendo para señalar a Maduro y otros cuantos, Willy Rangel y todos los que formaban parte de la junta directiva, que suscribieron, firmaron, fueron informados y puestos al tanto de todo lo que sea de Rafael Ramírez? Interesante, ¿verdad? Interesante. Lo que sí estamos totalmente seguros es que se rasparon al país como les dio la gana. Que hay todo un entramado de corrupción en PDVSA. Bueno, Rafael Ramírez dice que fue después de él, estos dicen que fue antes de él. Bueno, al final lo que estamos muy claros es que necesitamos auxilio
para poder hacer una investigación verdaderamente transparente y real en relación a lo que sucedió en PDVSA. Pero mientras hoy no haya justicia justa en el país, lamentablemente será imposible, porque al final la justicia se utiliza como un recurso de control, manipulación y extorsión política por parte de quienes hoy poseen ese poder. En un segundo aspecto, noticia que puede usted revisar en el portal de la casa.decorte.net, nueva resolución establece que las personas puedan grabar en alcabalas y procedimientos policiales. Mire, esto siempre ha sido así, ¿oyó? Esto siempre ha sido así. Todo aquel que es defensor de los derechos humanos lo sabe muy bien. Esto no tiene nada novedoso. Lo único extraordinario es que ahora aparece en un artículo de una resolución publicada el 7 de septiembre por el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Interior. Este es el reconocimiento de la lucha permanente de los defensores de los derechos humanos en el país, que han dicho claramente que la legislación venezolana no prohíbe y tiene el derecho a grabar y hacer público todo lo que hace un funcionario público, con acento en la U, público. Si usted es un funcionario público, yo puedo llegar a grabar en el horario de su trabajo, en el ejercicio de su desempeño, todo lo que usted está haciendo. Y eso no solamente aplica a policías, por cierto. Eso aplica a todos los funcionarios públicos de este país. A mí no me interesa la vida privada de los funcionarios públicos. Allá lo que hagan ellos con lo que les dé la gana. Pero lo que sí es que cuando están en ejercicio público yo tengo derecho a grabarlos, a registrar lo que están diciendo. Porque para eso son funcionarios públicos. Y eso incorpora también a todos esos policías. Por cierto, me hicieron recordar cuando me detuvieron en Alcabala en estos días que estaba recorriendo el estado Portuguesa y el estado Barinas. Y el policía los policías que estaban ahí impidieron al final que quienes me estaban acompañando pudiesen grabar y transmitir en vivo, porque a ellos no les daba la gana. Y tiraron incluso para arrebatar el teléfono. También me hacen recordar el episodio del supuesto escolta de Diosdado al frente de la clínica Santiago de León de Caracas, que por eso Diosdado me dedicó como 2 horas en el bodrio ese comunicacional que tiene, porque ese tipo, en nombre de Diosdado Cabello, sea o no sea su escolta, me arrebató el teléfono, me lo quitó y tuve que lanzarme encima para volver a arrebatar y recuperar mi teléfono. Ahora vamos a ver cómo van a hacer cumplir lo que por hecho en este momento es un derecho adquirido de todos estos funcionarios que asumen que no deben ser grabados porque ellos no son públicos, ellos se deben a. Así que mucho cuidado. Creo que empieza una lucha verdadera desde el punto de vista de los derechos humanos y la herramienta la están dando ellos. No sabemos por qué, no sabemos cuál es la conveniencia de esto, no sabemos para qué lo van a utilizar, pero lo que sí está claro es que hay que aprovecharlo. Hay que aprovechar que ellos ratifican lo que siempre ha sido así para poder visibilizar todas las arbitrariedades que se están desarrollando en el ejercicio de la función pública policial, militar y política. Por tercero, Maduro pidió a la juventud del PSUV prepararse para elecciones presidenciales del 2024. Un acto de la juventud de su partido, de los empleados públicos jóvenes del partido, porque ahí la única manera de que esa juventud sea parte de un órgano político de ese partido no es por convicción. Ahí todos esos jóvenes son empleados públicos y que me demuestren lo contrario. Todos cobran, porque esa es la primera etapa del enchufe al gobierno. En algún momento, otrora, esa juventud tenía alguna gente con convicciones. Hoy, esa juventud del PSUV es el primer paso para enchufarte en el gobierno y de una vez ya tienes tu cargo. Pero ese no es el problema. El problema es que Maduro está advirtiendo. Maduro ayer nuevamente abusa de la usurpación
del poder por ausencia de división de poderes públicos en Venezuela, y Nicolás Maduro sustituye al poder electoral anunciando que va a haber elecciones simultáneas a nivel parlamentario, a nivel de gobernaciones y a nivel de alcaldías. ¿En dónde carajo está el CNE en este país y el poder electoral que se deja ningunear, arrastrar por la nariz, y Maduro lo sustituye y usurpa la función de este poder anunciando unas elecciones que tienen que ser anunciadas por el poder electoral? Válgame qué fantasmas rodean los pasillos del poder electoral en este país, que no se pronuncian de manera contundente ante la usurpación de funciones por parte de Nicolás Maduro. Pero no basta con eso. Además, nos deja muy claro que todo este ejercicio de política pública, gastando los recursos del Estado en la constitución de su partido, 1x10, aplicación Ven APP, y además de eso, líderes de calle, VCHES, todo procesado con recursos públicos para tener la estructura electoral para después anunciar que vienen las elecciones. Y mientras tanto, la oposición con los pantalones en los tobillos, esperando la nada en relación a la designación de un cronograma para el desarrollo de unas primarias, deshojando la margarita, porque hay algunos que no quieren primarias, sino que están hablando del consenso de ellos, porque no hay capacidad de generar consenso verdadero en la oposición, y lo único en lo que estamos de acuerdo todos, los opositores decentes, es en que debe haber una primaria para poder designar una nueva conducción política y un nuevo liderazgo en este país. Así que mientras uno usurpa el poder, los otros están haciendo su cálculo conveniente en función de sus intereses egoístas y no del país. En el próximo segmento, en el marco de la tristeza, hablaremos de mejores cosas. Vamos a hablar de Aquiles Báez. Prohibido olvidar. Súbame. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Pese a la censura de la cual fuimos víctima por orden de Conatel, quien nos sacó del aire a través de Fe y Alegría, Punto de Corte Radio se mantiene al aire. Seguimos transmitiendo vía Twitter, Facebook y YouTube, las principales redes de Punto de Corte Televisión. Continuamos con el mejor análisis del panorama político, económico y social en Venezuela y el mundo. Acompáñanos de lunes a viernes, desde las 10 de la mañana, en donde con entrevistas, opinión, análisis y mucho más, seguiremos de cerca el acontecer noticioso en Venezuela y el mundo. Acompáñanos. Prohibido olvidar. Súbame. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Se ha muerto un grande. Se ha muerto alguien que significa para la historia cultural contemporánea de Venezuela un hito y una referencia. Un hombre que empezó a tocar cuatro, terminó tocando guitarra, pero además, como él mismo decía, terminaba siendo un compositor, un creador, una referencia de la guitarra en Venezuela y el mundo, pero además una referencia en la música, en la calidad extraordinaria de exaltar nuestros valores venezolanos, en esas combinaciones especiales, extraordinarias de nuestra melodía, de nuestra esencia, de nuestro folclore, y que se traduce posteriormente en la máxima expresión de la guitarra contemporánea en Venezuela. Aquiles Báez nació en 1964 y muere en Alemania. Muere con las botas puestas, dando una gira, haciendo un concierto, haciendo lo que sabía hacer. Una trayectoria impresionante, incluso académica, aunque incursionó en eso y no terminó al final las titulaciones. Sin embargo, es reconocido por todas las academias al punto de que esas mismas en donde no se graduó después lo invitaron a dar clases.
un hombre de carta cabal, profundamente venezolano. Vamos a ver este micro hecho por nuestro equipo de producción, Yexalí Rusa, Humberto Pernía, Joseph Pineda, Marta Cambero, y vamos a hacer el preámbulo de la entrevista que vamos a realizar el día de hoy. Aquiles Báez nació en Caracas en 1964. Sin embargo, fue en el estado Falcón donde el maestro de las cuerdas latinoamericanas tendría los recuerdos más bonitos de su niñez. La ciudad de Coro fue tan importante en su vida que decidió componer una canción en honor a la Casa Azul, aquella residencia que por más de 150 años perteneció a su familia, ubicada solo a pocos metros de la costa, donde Francisco de Miranda izó por primera vez el tricolor nacional. El compositor venezolano comenzó a interesarse por la música desde muy pequeño, gracias a la influencia de Julio, su hermano mayor, quien le enseñaría a tocar el cuatro. No obstante, ese no sería el único instrumento que tuvo la dicha de aprender. En sus clases de música, Aquiles aprendió a sacar dulces melodías a la viola y la mandolina. Incluso llegó a aprender percusión. Aunque Aquiles había tocado algo de guitarra, paradójicamente no le llamaba mucho la atención, pero sería su destreza con ese instrumento la que lo llevaría a tener un reconocimiento internacional. Reconocido como uno de los precursores más importantes del nuevo sonido de la música venezolana, Báez fue el fundador de Guataca, desde donde se propuso promover e impulsar la música contemporánea hecha en Venezuela, así como apoyar a noveles talentos. Con su muerte, el país pierde a uno de sus grandes promotores y cultores, un hombre talentoso, generoso y solidario, gran amigo de sus amigos. Aquiles Báez decidió quedarse en Venezuela, porque él no podía hacer expresión de la música venezolana si no estaba en Venezuela, si no mantenía su arraigo, si no mantenía su presencia en el territorio venezolano. Un hombre con mucha sensibilidad social, pero además también con sensibilidad política. La vez que tuve la oportunidad de tener contacto con él fue precisamente en el medio de la diatriba política y en la necesidad de interpretar y de hacer el ejercicio de interpretar la circunstancia que estaba viviendo Venezuela después del 2017 en nuestro país. Un hombre llamado a aportar desde todos los ámbitos, que además tenía la comicidad a flor de piel, pero que fue profundamente un venezolano que nos representó y nos va a seguir representando en el mundo como uno de los símbolos más importantes de la musicalidad, de la culturalidad, de la esencia de ser venezolano. Para el próximo segmento vamos a tener con nosotros a Alejandro Brusual, que es un estudioso, experto en todo el tema de la música en Venezuela y de otras áreas, del área literaria también, para profundizar sobre el recordar, conocer y medir el impacto de lo que es y de lo que ha sido Aquiles Báez para Venezuela. Ya regresamos. Prohibido olvidar. Súbame. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Te invitamos a sintonizar todos los viernes Desencadenados, el espacio donde ustedes y yo vamos a analizar la situación de derechos humanos en Venezuela, contado por sus víctimas, familiares y organizaciones no gubernamentales. Recuerden que tienen a su disposición nuestra plataforma comunicacional de Punto de Corte y todas las redes sociales. Prohibido olvidar. Súbame. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar a través de todas las redes sociales de la plataforma comunicacional Punto de Corte. En este programa que lo estamos haciendo en homenaje a Aquiles Báez, guitarrista, músico, fundamentalmente un venezolano ilustre en cuanto a la significancia que implica desde el punto de vista cultural para nuestro país.
vamos a tener en esta parte del programa a alguien que también tiene ese impacto y esa significancia, que es Alejandro Brusual, doctor en literatura latinoamericana de la Universidad de Pittsburgh en Pensilvania, profesor ejecutante de guitarra clásica de la Escuela de Música Pablo Castellanos de La Guaira, investigador musical y cultural sobre temas latinoamericanos, poeta. Trabaja actualmente en el tema de la guitarra popular en el país, es profesor de literatura en la Escuela de Letras de la Universidad Central de Venezuela, es presidente de la Sociedad Venezolana de Musicología y director de la colección de musicología latinoamericana Francisco Curlán del CELAR. Un placer para nosotros tenerte acá en Prohibido Olvidar, Alejandro. Muchas gracias, Nick, para mí también. Alejandro, bueno, aparte de felicitarte por tu amplia labor, hoy nos toca un momento de remembranza, de reflexión ante la súbita muerte de nuestro muy querido Aquiles Báez. Y quisiera preguntarte, ¿qué significa, porque no podemos preguntar en pasado, es todavía en presente, qué significa Aquiles Báez para la cultura venezolana? Mira, Nick, bueno, te agradezco la invitación y la oportunidad de hablar de nuestro querido Aquiles, realmente un referente de la música actual en el país. Muy bien, como tú lo dices, tenemos que hablar todavía en presente e inclusive en futuro, porque una de las características de Aquiles fue que era un gran productor, un hacedor. Nuestra cultura muchas veces ha sido estigmatizada precisamente por la poca obra de muchas veces nuestros grandes maestros. Aquiles fue un hacedor, no solamente un hacedor en términos musicales, sino un promotor, y realmente pues, le dio un espaldarazo a las nuevas generaciones y significó un motor de lo que nosotros llamamos, y podemos entender como de este gran desarrollo que ha habido, por lo menos en los últimos 50 años, de la música popular instrumental venezolana. Pero Aquiles fue mucho más complejo que eso. Inclusive, bueno, cuando tú hablas de ilustre, a mí me parece que efectivamente es un concepto que cuadra en el caso de Aquiles, porque Aquiles reunió una serie de características que no son comunes, pero que de alguna manera marcan un momento del desarrollo de la cultura musical venezolana. Yo no sé si quieres que arranque desde ahora, digamos en términos históricos, pero sí te digo que de alguna manera yo puedo entender a Aquiles desde mi propia generación, lo que yo he calificado mediante un concepto que es relativamente complejo, que se me va haciendo cada vez más difícil utilizarlo, que es el de generación. Él pertenecería a lo que es la cuarta generación de guitarristas venezolanos, que en este libro que yo desarrollo el concepto es fundamentalmente visto desde el mundo de la música académica. Sin embargo, Aquiles no fue un guitarrista académico, es un guitarrista que estudió algo del mundo de la academia, pero que su formación fue totalmente ecléctica y estuvo inscrito fundamentalmente en el desarrollo de la música, como te digo, instrumental popular venezolana. Sin embargo, comparte con la cuarta generación de guitarristas académicos venezolanos la influencia muy grande y presente en su propia obra del maestro Antonio Lauro, como un gran compositor, inclusive grande en toda Latinoamérica, grande en el repertorio latinoamericano y mundial de la guitarra, que él hereda de manera, como todos nosotros, pues orgullosa de lo venezolano, y particularmente de la figura del maestro Rodrigo Riera. Ellos dos, al lado de Lirio Díaz, por supuesto, marcaron la escuela y han marcado la escuela de la guitarra venezolana, y está presente en la construcción de la carrera del propio Aquiles. Llegué a escuchar en algún momento a Aquiles decir que después de haber visto a Lirio Díaz, él sintió que eso es lo que así se hacía y él debía hacerlo de esa manera. Exacto, y ahí él está resumiendo un poco lo que sucedió en la guitarra venezolana después de la segunda generación, que es la de Alirio, Rodrigo y por supuesto Lauro. Es que todos, incluyéndome a mí, que no soy intérprete, pero que estudié guitarra, todos empezamos a tomar el instrumento, nos acercamos al instrumento a través de la obra de Antonio Lauro interpretada por Alirio Díaz. Ese era el modelo y esa era, y sigue siendo de alguna manera, la aspiración de cualquier guitarrista venezolano, ¿verdad? El sonido que Alirio Díaz le daba a la música venezolana y en particular a Antonio Lauro. Pero yo traigo la acotación de que realmente la figura que cede a Aquiles es la del maestro Rodrigo Riera. Y precisamente en el disco, que no es su primer disco, en realidad es su tercer disco, La Casa Azul, donde despierta la figura
de Aquiles, se puede ver que hay 3 de los temas que están dedicados o tienen que ver con el maestro Rodrigo Riera, porque Rodrigo, siendo de muy bajo nivel social, hizo un esfuerzo, una proeza realmente biográfica, era realmente un músico popular que se formó en la academia y que empezó a hacer una carrera pues, dentro del mundo del concierto, pero su esencia fue siempre la de músico venezolano, músico popular. De alguna manera, aquí les refleja esa misma, y quizás sea en nuestra generación, el que más claramente está vinculado a la obra de Rodrigo Riera. Rodrigo además era un grandísimo improvisador, y ese concepto de la improvisación, que no es necesariamente improvisación jazzística, sino una improvisación propia también de las músicas populares venezolanas, Aquiles era realmente un maestro. Entonces, claro, en Aquiles hay elementos que podrían caracterizar estas cuartas generaciones, el vínculo con los maestros, la apertura hacia relaciones con toda Venezuela, pero hay un elemento fundamental que se expresa perfectamente en sus composiciones, porque Aquiles, a partir de los años 80, comienza a hacer un catálogo que hoy en día podemos decir es un gran catálogo, un catálogo extenso, sobre todo centrado en la guitarra, pero también con obras para otros instrumentos y sobre todo para otros medios, ¿no? Para teatro, para cine. De hecho, él decía que él era mejor interpretado por los percusionistas que por los mismos guitarristas en el mundo, ¿no? Por la característica de la guitarra venezolana. Puede ser, y quizás sea un tremendismo. Acuérdate que Aquiles era bastante tremendista, ¿no? Y le gustaba esos juegos. Yo creo que su obra es profundamente guitarrística, sus referentes son profundamente guitarrísticos, ¿verdad? Y de alguna manera lo que te estaba comentando es que él logra algo muy propio de su momento biográfico. Él logra un acercamiento a las músicas nacionales, a las formas, a los géneros nacionales, ya sin la angustia de la síntesis que había privado en los músicos anteriores. Por eso es que Aquiles puede perfectamente, sin necesidad de hacer una síntesis, convocar la música de jazz, en la cual además había tenido parte de su formación, la música caribeña, tenía una gran pasión por el tango, por las músicas latinoamericanas en general, pero inclusive en el tango, inclusive llegó a componerle un tango a Piazzolla, que es una forma de parafrasear el estilo de Piazzolla. Es decir, él sintomatiza de alguna manera la no angustia que poco a poco se ha impuesto en la mezcla de los referentes musicales. Él es un músico y no podemos negar sus vínculos sobre todo con la música, vamos a decir así, de guitarra venezolana, para no hablar de la música académica, aunque tenía herramientas de la música académica, sino que él se mueve muy cómodo entre diversos géneros y diversas influencias propias de este momento, ¿verdad? Entonces, claro, esa es una característica fundamental. Él es heredero de una tradición también de la guitarra popular venezolana, particularmente la instrumental, ¿verdad? Que tiene un momento, bueno, el gran nombre es Aldemaro Romero, por supuesto, pero después de Aldemaro, ya metido propiamente en el mundo de la guitarra, el movimiento que se genera alrededor de los grupos prácticamente de cámara con músicas nacionales, ¿verdad? Con Venezuela 4 a principios de los años 70, creo que fue fundado en 1973, alrededor del gran maestro, también compositor, Luis Laguna, que tuvo a su lado un grupo extraordinario que llamó Venezuela 4, nada menos que con Henry Martínez y Lencho Amaro, ¿verdad? 3 guitarras, inclusive llegaron a ser 4 guitarras alrededor del año 80, 83, con Reinaldo Espinosa, y crearon un movimiento, realmente un movimiento, que se va a despertar desde ahí, teniendo la guitarra como prácticamente como líder de, por lo menos, de muchos de los grupos que se van a despertar a partir de eso. Va a venir nada menos que el cuarteto alrededor de la figura de Miguel Delgado Esteves, que es un antecedente importante para Aquiles. Si tú ves, en términos generacionales precisamente, el maestro Laguna era como del año 26, si mal no recuerdo, Miguel es del año 44, Aquiles es del año 64. Es decir, tenemos 3 generaciones que de alguna manera se pasan el testigo de ser guitarristas, de ser arreglistas, de ser líderes de grupos de cámara de música instrumental venezolana, que de alguna manera van a llevar a este florecimiento gigantesco que hay precisamente a partir, sobre todo, de la presencia del cuarteto. Alejandro, entonces, claro, Aquiles muere joven.
Muy joven, y 58. muere en Alemania, pero muere en Alemania accidentalmente. Está generando un concierto, pero él estaba radicado en Venezuela. De hecho, en algún momento, durante algún tiempo estuvo afuera, pero él regresó. ¿Qué significa ese valor de un hombre internacional, de un hombre reconocido mundialmente, que vuelve a radicarse en Venezuela? ¿A qué estaba apostando Aquiles? Sí. Bueno, me parece que es muy importante que hagas esa acotación. Él salió realmente a estudiar y claro, un poco a ejercer como músico, sobre todo en Nueva York, y él lo dijo en muchas entrevistas, ¿no? Era una forma de foguearse, ¿no? De saber redimensionar el ego, como lo dijo varias veces en sus entrevistas. Y fue muy importante porque, por supuesto, que el mundo hay que conquistarlo en la pelea. Y él muere con las botas puestas, él muere en el ruedo, ¿no? Precisamente haciendo una gira internacional. Pero él quería precisamente conquistar ese mundo desde Venezuela. Él estuvo muy claro en que la obra y las luchas hay que darlas aquí. La única manera por supuesto, de conquistar el futuro que nos merecemos o que creemos merecernos es desde aquí. Es muy difícil desde afuera dictar pautas a lo que tenemos que hacer y a cómo tenemos que transformarnos y cómo tenemos que resolver el complejo, la situación tan compleja que estamos viviendo y que hemos vivido en estos años, ¿verdad? Aquiles tenía plena conciencia de eso. Yo creo que no solamente lo demostró, sino que además, eso que te iba a decir inmediatamente, Aquiles a partir de los años finales de los 90 se convierte en el verdadero promotor de una renovación que hay en la música venezolana, con muchachos jóvenes, con gente de muchísimo talento, porque necesitaba precisamente un espaldarazo. Y quizás sea precisamente la presencia de Aquiles aquí en Venezuela, con esta actitud que estamos diciendo, con su talento hacia la organización, hacia promotor, arreglista, guitarrista, cuatrista, tresista, todo eso está involucrado en el apoyo que él le da a estos nuevos muchachos, entre los cuales, por supuesto, hay figuras muy destacadas como C4 Trío, Claro. que él es el padrino de C4 Trío prácticamente, y después con Ubataca él hizo realmente el espacio, ¿no? El escenario del cual han salido muchísimos muchachos extraordinarios, que lo heredan además en parte de esa actitud, como te digo, plural con respecto a la música venezolana. La música venezolana es otra a partir de los años 90, diría yo, porque se incorporan una cantidad de elementos en los cuales precisamente Aquiles se convierte en un modelo, no un modelo a repetir, pero sí un modelo a tener como referencia a las nuevas investigaciones que están haciendo estos muchachos. Entonces, claro, la labor venezolanista de Aquiles es fundamental. El mensaje de Aquiles aquí en Venezuela, y no solamente eso, sino que él deja detrás de sí, ya venía varios años diciéndolo, varios proyectos montados, ya grabados, ¿verdad? Es decir, no es que él no estaba sufriendo como sufrimos todos, pues, las grandes dificultades para desarrollar una obra en este momento en Venezuela, ¿verdad? Pero tenía la fe de que se puede hacer, que claro que se puede hacer, y que el mundo hay que conquistarlo desde aquí. Es la única manera de conquistarlo, ¿no? Sin duda un mensaje muy poderoso, el hecho del gran esfuerzo de Aquiles por desarrollar toda su trayectoria y toda su energía a partir de la presencia en el territorio venezolano. Alejandro, se nos agotó el tiempo. Lamentablemente es muy corto y aquí les da para muchos programas especiales. Por último, Alejandro, ¿cuál es el aporte más importante que deja Aquiles en la historia musical y social venezolana? Bueno, ya algo de esto lo he repetido varias veces en estos minutos, ¿no? Yo creo que hay una actitud venezolanista profunda que hereda de los maestros, que reconoce a los maestros, pero que ve también hacia adelante y que reconoce que después de él hay un camino por recorrer y ese camino él lo facilitó a los otros. Es decir, él es de alguna manera un catalizador, ¿verdad?, del mundo musical popular, y creo que todos lo reconocemos así. Estoy además gratamente sorprendido de cómo el país ha respondido a este luto que comienza con su, ¿verdad? Y de alguna manera la necesidad de de reoír su obra y de potenciar la distribución y el conocimiento de lo que él nos ha dado, ¿no? Y creo que eso es fundamental. Muchísimas gracias, Alejandro, por ilustrarnos en relación con la vida y obra de nuestro muy querido Aquiles Báez. Y será desde Punto de Corte y desde Prohibido Olvidar hasta un próximo Prohibido Olvidar. Prohibido olvidar.